Sean todos bienvenidos a Bushido. Hoy conversaremos con el sensei Federico Alba, tercer dan de Nippon Kempo. Sensei, ¿cómo está? Bienvenido a Bushido. Mil gracias, aquí bien, esperando ya la entrevista. Después de mil problemas, ya por fin la hacemos. Así es. Nos costó un poco coordinar las agendas porque el sensei Federico se encuentra en Madrid y este podcast se graba desde Santiago de Chile, así que fue un poco complicado, pero lo logramos. Sí, así es, aquí estamos. Así que bueno, vamos a hacerlo y que todo salga perfecto. Sensei, quería saber cómo había empezado su entrenamiento, en qué año. Bueno, yo comencé desde muy pequeñito haciendo judo con el sensei Antonio Jerez en el club de judo Yaguara. Fue el precursor del judo en el estado Bolívar. Ujú, Comencé, después me fui con mi familia a vivir para la Gran Sabana. ujú. Este, Ahí de niñito lo que hice fue cinturón amarillo. Es más, creo que me lo dieron fue más porque me iba que por de repente el nivel técnico, quién sabe. Después cuando llegué otra vez a Puerto Ordaz, comencé a hacer karate. Bueno, Este, disculpe, hago la salvedad sí, que el sensei Federico es venezolano y se está refiriendo a un estado en Venezuela, ¿no? Entonces, ciertamente. sí, Sí. hago la información para que las personas que nos escuchan, que no son venezolanos, puedan estar al tanto. Disculpe, sensei, continúe, por favor. Sí, no pasa nada. Después comencé a hacer karate con el sensei Rogelio Rial, hacía karate Koei-kan. Koei-kan es un estilo creado por el sensei Onishi, es una Eiso Nishi, y es derivado del Shudokan. Pero Koei-kan es una mezcla de Nahate, Shurite y tiene cierta influencia de Kung Fu. Incluso tiene Mm, dos katas, uno que se llama Yaken Ichiro y Renchi Ken Ichiro, mm, que son netamente influencia china. Koikan tiene un plus que ellos ujú. hacen combate con un equipo, con un bow, muy parecido al de Kendo, y siempre me llamó la atención. Pero en Venezuela no se hacía, hacíamos combate como el combate que uno conoce deportivo, y también dentro de Koikan hacíamos combate más al estilo tipo Kyokushinkai, Ok, ¿sabes? Los exámenes eran sí, fuertes, era esa vieja escuela. ok. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo agarro y veo por primera vez, me acuerdo con mis compañeros que, bueno, yo era el pequeño del grupito, eran todos los más avanzados y yo era como que la mascota. Y entrenaba con los adultos. Ujú, En cierta forma, a mí me fue bien en el karate, fui varias veces campeón nacional, pero cuando vi por primera vez en una cinta VHS la UFC, mm, en la que en la época ya hacían vale todo, a mí me impresionó. Y entonces decía que por qué no hacíamos el combate con el bobo, pero no había bobo en esa época. claro. Y después se fue haciendo más esa versión deportiva. Ahí Ah, yo, como que, ¿sabes? Me fui y comencé a hacer entrenamiento, lo que al fin y al cabo uno es un muchacho de 18 19 años, entrenamiento más en la calle, en el patio de repente de casa de un amigo, de Pedro mm. Riego o tal, y era más pelea, a ver, se pone uno al frente y otro, de este, y a ver qué salía, ¿sabes? Claro, Por claro. experimentando como pelea entre muchachos, pero de calle, pero cuidándonos. Sí. Y entonces, bueno, buscando y investigando un poquitico más la realidad, porque uno tiene un concepto de repente de lo que es una competencia y cree que esa es la verdad y Mm, no termina siendo que no es así. mm, Después de eso, yo estudié que sí, o entrené un poquitico de boxeo, entrené un poquitico de otra cosa, siempre con ese hambre de conocer, mm, porque una de las cosas que siempre nos enseñó el sensei Rogelio es el hambre al conocimiento. Todos sus alumnos son así. Unos se fueron por Shitoryu, otros se fueron por Aikido y Guamaryu. Rafael Silva, el sensei de ah, Pedro, de mi sí. amigo, fue senpai mío, Mm, y así cada uno. Incluso el sensei José Natera, que es Shitoryu ahorita, le mm. acaban de recibir octavo dan de Octavo Japón. dan, sí. Entonces, sí, sí, siempre nos sembró, nos inculcó eso de tener hambre en conocimiento. Mm, ¿Qué es lo que pasa? Yo una vez veo una revista ujú, y dice el arte marcial de los policías de Japón. Me llamó la atención.
Se llamaba Artes Marciales la revista, Mm. y mexicana. Y veo un equipo, una armadura, y yo digo, joder, esto me llama la atención. Leo una entrevista y me llamó la atención. En esa época yo ya estaba trabajando de diseñador gráfico, Mm. y después veo otra segunda revista. Y yo digo, joder, esto como que será algo del destino. ¿Qué es lo que pasa? Yo mando una carta, en esa época una carta, Mm. que se convierte en mi maestro, no me responde, mando otra, me mandó otra, y después me llega una carta. Y me dice que sí, pero tengo que prepararme un año para irme a vivir con él. Mi Ya. maestro, Ishihan Toru Hayashi, Mm. japonés, él entrena o entrenaba, ya está jubilado, a la policía de Ciudad de México, granaderos, escoltas del gobierno de México. Entonces, agarro ¿De qué año estamos cuando hablando, Sensei? Cuando empezó a mandar las cartas y mira, esto. la carta me llegó en el 2001, Mm. y me preparé un año, entrenaba con ciertos amigos que hacían Kuxulbón, otros que hacían karate. Mm. Todos los fines, todos los días, que en paz descanse, mi gran amigo Luis Mata, nos íbamos a las 5 de la mañana a correr al Parque La Llovina, que es un parque muy bonito que tiene la ciudad. Mm. Este, y me voy, no conocía nada y me fui a vivir con mi maestro. Viví en la casa de él, entrenaba todos los días con sus hijos, con Kenji, con Koji. Puedo decir que ha sido la primera vez que me puse el Bogu. Mm. Yo fui con ganas de aprender, pero no tenía como gran conocimiento. Yo sabía que era un sistema de combate duro, pero más nada, Mm. ¿sabes? Ujú. En ese momento me acuerdo que estaba estudiando japonés, y mi maestra de japonés, la Sensei Kosue, me dio un libro de Nippon Kempo, todo en japonés, y digo, bueno, me lo dio de regalo. Eso fue en el 2001. Ya. Y organizamos una expo cultura japonesa, en el Ecomuseo del Caroní. Hubo todos los estilos de karate, hubo judo, aikido, estuvo ninjutsu, muy bonito. Fue un fin de semana bastante interesante antes de yo irme para México. Mm. Cuando me fui, me puse por primera vez el bogu. Nunca sentí, y no lo he sentido, que me hayan humillado de tal forma. Me dieron, pues, literalmente una paliza. Todos me dieron una paliza. Y yo, después de haber entrenado tanto tiempo, me puse y trataba de pegar fuerte y sentía que no pegaba fuerte. Mm. Entonces, pero bueno, después de ahí lo que hacía era, yo entrenaba de lunes a sábado, a las 5 de la mañana ya estaba en el dojo, porque el dojo quedaba en la casa de arriba de mi maestro, Ujú. y mi maestro subía a las 5, yo ya estaba ahí entrenando con los hijos. Después de ahí nos íbamos martes y jueves, entrenábamos con grupo de granaderos, choques y antimotines y todo lo demás. Entonces ahí tuve un poquitico de conocimiento de lo que era más la parte de, pues no se podría decir defensa personal porque es antidisturbios, pero sí todo el desarme, ¿sabes? El esposar o poner los grilletes, esas cosas así. Sí. Y, y después de ahí nos íbamos y entrenaba en la tarde, me colocaba él a dar clase de las dos turnos de los niños, y después entrenaba con los adultos, Adulto. y después a las 10 de la noche me ponía a estudiar, porque tenías que tener conocimiento, fundamento de lo que es lo que estás entrenando. Los otros 3 días, lunes, miércoles y viernes, íbamos era a la Universidad Nacional Autónoma de México, que era la UNAM, Ujú. y entrenamos en el Estadio Olímpico. Una parte se llama el Budo UNAM, que dan todo lo que son artes marciales japonesas, desde Naginata, Kendo, Judo, Aikido, ¿sabes? Todas Mm. esas variantes. Ujú. Y repetíamos igual. Los sábados entrenaba un rato en la mañana con los hijos, porque me acuerdo que iban a competir a Japón, es decir, yo era el saco de ellos. Y Bueno, así también se aprende. después, sí, 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 aprendí. Y después sí, a permitir descanso. Yo me acuerdo que los primeros 15 días yo agarré y yo llamé a mi madre Mm. y le dije que esto, yo no lo aguantaba, que esto era una paliza tal. Y Mm. mi madre me dice, ¿pero qué necesidad tienes de eso? Mm. Regrésate. Pero dije después, no, no, no. Entonces eso fue al principio del 2002. ¿Qué es lo que pasa? Yo sigo en Ciudad de México, sigo entrenando, compartiendo, conociendo gente, viajé para otros lugares de México, entrené con más gente todavía. Tuve la oportunidad también de entrenar y conocer al Shihan Saito, al Shihan Takeshi, que Mm. ahorita es como mi guía. El Shihan Takeshi ahorita es el que estoy bajo mando de él. Mm. Entonces, cuando me van a hacer a mí el examen de cinturón negro, que no me esperaba que me hicieran un examen de cinturón negro, cabe acotar que yo ya era tercer dan de karate cuando me fui para México. Ok, ok, Y, y mi cinturón blanco, pero era porque quería aprender. claro.
Me hacen el examen, pero antes de hacerme el examen me acuerdo que a mí me tocó hacer el diseño de una portada y de un aviso publicitario en la misma revista donde yo había leído, la revista de artes marciales, y me ofrecen trabajo. Ok. Y yo digo, bueno, estoy hecho, me quedo aquí viviendo Y y entrenando. entrenando. Claro. Sí, pero bueno, resulta que ese mismo día, me acuerdo que hice el diseño, fue la gente a decirme que había que corregir unos detalles, entrego el diseño y subo al dojo. Y de ahí estaban varios cinturones negros, tal, y yo, bueno, ¿qué es esto? Me están haciendo el examen. El Oh, examen son duros porque tienes que hacer una gran cantidad de combates, por lo menos te haces combate con uno, viene otro, viene otro, viene otro, tus compañeros te están alentando, pero tú tienes que seguir ahí. mm, Y en el último combate, yo me acuerdo que me fisuré el empeine en ese momento, el empeine izquierdo, pegando un Mawashigeri. oh, Y el sensei me dice, gracias a Dios que fue el último, porque si no hubieras quedado como que raspado, lo que uno dice, ¿sabes? sí, Hubieras sí, sí. reprobado. Yo, Reprobado. tal, cuando sí, era el examen de cinturón negro. Yo, bueno, el examen perfecto, con el pie, ¿sabes? Que parecía una pelota. Claro, claro. Y, pero me dice, no, tú tienes que regresarte para Venezuela y difundir Nippon Kempo. En esa época Nippon Kempo no existía en Sudamérica. Mm, Hay que decir que el lugar fuera de Japón donde más se practica es en México. Claro, llegaron varios maestros. Llegó primero el Shihan Tsunanori Sakakura, que es mm, como que le llaman el último samurái, que es una historia muy, muy bonita porque era mm, una persona de muchísima, muchísima de dinero en Japón. Su familia fueron los primeros no de gobierno que tuvieron un coche, es decir, un carro de mm, combustión. ujú, Imagínate, eso en la época de 1900 será, no sé. ujú. Y él tenía, para decir que en Japón tenías chofer y cosas así, es de tener muchísimo Claro. dinero. Y él decidió irse a México, como entrenaba en Nippon Kempo, y él decidió irse a México porque decía que eso lo iba a hacer mejor persona, lo iba a hacer crecer como artista marcial. Y en México pasó hambre y todo eso. Él fue el que le abrió la puerta después a otros japoneses como Shihan Hayashi, Shihan Saito y Shihan Takeshi. Mm, Entonces, este, yo agarré y dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Mi maestro me dice que tengo que difundir este Nippon Kempo, voy a hacerlo, con las ganas de querer quedarme y seguir entrenando. claro. Y Disculpe, Sensei, dime, cuánto tiempo pasó desde que llegó a México a que le hicieron el examen? Ese primer un examen. año, Un prácticamente año. un año, fui a principios y me fui a finales. Ya, ya. Sí, Y regresó, entonces entonces, después de ahí regresa a Venezuela, ¿correcto? O... sí, me acuerdo que llegué, porque esta anécdota, yo llegué con el pie malísimo, hinchadísimo, y fue la vez esa del 2002 del paro petrolero, no me acuerdo Claro, si fue el 1 de diciembre, algo así, sí. y yo tenía el boleto de Maiquetía a Puerto Ordaz, pero no, lo habían revendido tal, y tuve que pagar como pude, ¿sabes? Lo que llaman uno en Venezuela chanchullos, dando Sí. $200 por aquí para regresarme, y cuando llego, me acuerdo que mi madre me ve, y se pone a llorar porque yo tenía un moretón desde el codo hasta la cadera de un lado, estaba todo, ¿sabes? La hora de hacer antes el examen. Qué Y bueno, fuerte. yo digo, bueno, ¿ahora qué hago? ¿Cómo comienzo yo? Mm, ¿Cómo comienzo a dar clases? Yo no tengo ni doy, no tengo nada, ¿qué voy a hacer? mm, Bueno, me habló con un gran amigo, el sensei Carlos Samaritano, que ahorita vive en Perú, él es de origen peruano, estuvo en Venezuela y daba karate Shotokan. mm, Le digo a ver si me alquila un horario. Y me dice que sí. Y también en ese momento tenía que comenzar a trabajar de cualquier cosa. Entonces comencé a hacerle diseños a la gente del Hotel Maraín, que mm, es un hotel que estaba al frente del aeropuerto, estaba abriendo. Entonces le hacía todos los diseños de los carteles, los menús de los restaurantes que estaba, todo eso. Y daba clases. Me acuerdo que los primeros 3 meses no llegaba nadie, ni Dios. Y sí, sí, nadie, nadie. Y bueno, me tenía que salir de lo poquito que tenía del bolsillo a pagar el alquiler. Y poco a poco fue creciendo. Te puedo decir que fue difícil. Lo Pedro, como muchos de mis amigos, el sensei Joel Oxford, Richard Estrada, el sensei José Natera, todos saben el sacrificio que se tiene que hacer mm, para difundir un arte marcial nuevo. mm, Desde que te llegan tus personas locas a querer retarte, mm, y no estamos en un país como aquí en España, que tú no puedes venir y retar porque te pueden meter preso. Allá te vas a retar y ¿qué tienes que hacer? Tienes que pegarte con esa persona. sí.
Entonces, bueno, No, y, y este, además que sí, dime. yo creo que Ciudad Guayana tiene una confluencia de artistas marciales súper importante y abrirse paso, abrir brecha en esas ciudades debe ser súper complicado, ¿no? Mira, en cierta forma sí. Ujú. Para lo pequeño que te puede decir la ciudad, hay demasiados practicantes. Pero también tenía una ventaja, que yo ya había hecho karate, el mundo del karate me conocía, y había hecho judo, y la gente del judo me conocía. Por ejemplo, el que es el director técnico o el seleccionador de judo de Venezuela y la seleccionadora que es Kilmar Campo y Katiuska Santaella, son grandísimos amigos míos, ¿entiendes? Me conocen a mí desde niños, son una especie como de tíos, algo así. Claro. Entonces, en cierta forma, yo tuve una ventaja ahí. Pues no fue tan difícil, excepto que llegó uno más que uno a querer pelear. Entonces, bueno, yo comencé a dar clases y poco a poco comenzó el grupo a crecer, si es verdad. Ujú. Poco a poco, trabajando, pero yo me acuerdo que mi maestro me dijo, mira, yo a ti te doy el cinturón negro, te doy todo, pero yo voy a reconocer tu trabajo cuando yo vea lo que has hecho allá en Venezuela. Y yo, joder, me la pone jodida, me la pone difícil. Mm, Bueno, un año después se montó Satori Dojo en un centro comercial con la ayuda o la asociación de Joel Quiroz, también practicante karate. Ahí, mira, ahí dábamos aikido, dábamos ninjutsu, dábamos karate, dábamos nippon kempo y fue creciendo el grupo a tal punto que en el 2007 hicimos el primer chequeo, ya entre los alumnos ujú, ujú. y ya se vio que había cierto nivel. En el 2008 vino mi maestro porque yo no quería hacer exámenes. Los exámenes los hace mi maestro hasta que él me dé permiso. Claro. Entonces, se hizo los exámenes, se hicieron seminarios, todo eso, y ya había una cantidad de gente bastante grande practicando. Había, creo que 5 horarios al día, algo así, no Mm, me acuerdo. Y iba creciendo el grupo. En el 2009 vuelve a venir mi maestro y ya estaba dándose clase en la universidad, en la UNEXPO, se estaba dando clase en la UCAP. mm, Ya mis alumnos tenían, ¿cómo decir?, un cinturón y estaban haciéndolo eso. ¿Qué es lo que pasa? Ese año, y dando exhibiciones, dábamos exhibiciones en la Expo Japón, en la Yupon Guayana, que son una parte con animes, y vamos a dar exhibiciones en Caracas, en diferentes lugares. Y el me dice, Federico, tienes que llevar un equipo en el 2010 a México. Y yo, joder, bueno, ¿cómo hacemos? Muy sencillo, yo ya estaba haciendo campeonatos e incluso gracias también a los contactos que te había dicho con el judo, ellos nos alquilaban, entre comillas, nos los daban, una donación. El centro, el Polideportivo Benalum, tiene unos tatamis espectaculares y hacíamos campeonatos ya ahí. Entonces sí, habíamos categorías infantiles, juveniles y adultos, es decir, ya había crecido bastante. ¿De cuántos practicantes tenían para esa época? ¿Recuerdas algún número? Mira, sí, para esa época pasábamos los ciento y tantos, ¿eh? Sí, 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 eran bastante porque había que meter de todos los lugares donde se estaban dando clases. Era muchísima gente. ¿Qué es lo que pasa? Como nosotros, yo digo, bueno, ahora ¿cómo hacemos para poder ir para México? Ujú, Primero vamos a hacer un campeonato, un chequeo, un selectivo y vamos a ver quiénes van a ir. Van a ir, vamos a pagar el pasaje a los campeones. mm, Sencillo. mm, En México el campeonato iba a ser por peso, entonces peso ligero, mediano y pesado. Y las mujeres igual. Conseguimos el dinero haciendo exhibiciones en la calle. Nos poníamos en la calle, cuando se ponía el semáforo en rojo, se ponían a hacer combate los chicos y las personas, los compañeros iban pidiendo donación. mm, Entonces, así conseguimos el pasaje para los campeones. Y yo costeé también el pasaje de un chico de River Blanco que en ese momento no fue campeón, pero era el mejor peleador que teníamos. Un mm, mal día tuvo, entonces bueno, vamos a costearlo. Y los demás se costearon el pasaje. ¿Qué fue lo que pasó? Al final nos fuimos 15 personas. 15 personas nos fuimos para México. Fue un viaje un poco tormentoso porque nos fuimos en autobús hasta Caracas, de Caracas bajamos a La Guaira, en La Guaira nos fuimos hasta Lima, Perú, mm. estuvimos 24 horas en el aeropuerto, después nos fuimos a Cancún y de Cancún al DF. Cabe Sí, destacar que todas estas peripecias en Latinoamérica podrían ser semejantes, pero en Venezuela
como usted lo relata, sé las dificultades que económicamente, logísticamente Sí. significa moverse tanto dentro del país como para salir fuera de él. Así que me parece toda una proeza. Así que mis Sí, felicitaciones. por ahí hay una foto incluso que poníamos todo el dinero, los potazos, le decíamos, porque metemos en un pote todo el dinero puesto allí en el tatami y contándolo, ¿sabes? Sí, claro. Todos los fines de semana haciendo eso. Entonces, fuimos a México, Ujú, mis alumnos eran cinturón verde, ujú. en Occidente se colocan cinturones, en Japón es solo blanco, marrón y negro, no hay más cinturones para los adultos, infantil sí tiene colores, Ya. pero es solo blanco, marrón y negro. Mm. Y bueno, competimos, fue la primera experiencia, los chicos les pegó los nervios, el arbitraje tampoco, yo no voy a hablar mal de los árbitros, pero no fue lo que nosotros pensamos, pero con todo y eso nos trajimos para ver un primero en femenino en combate, un tercero, en kata también se trajeron otros más, no me acuerdo, en combate fueron dos segundos, un tercero en masculino y otro primero en kata, algo así. Y el maestro viene y me dice, bueno, Federico, ya que trajiste a la gente y Ujú. todo ha salido bien, el año que viene prepáralo tú y vamos nosotros. Ah, Y yo, perfecto. bueno, está bien, vale, perfecto, vamos a hacerlo. Entonces, en ese momento, cuando llegamos a Venezuela, fue como que el boom y creció muchísimo el grupo, pero muchísimo, muchísimo. Ahorita tendría que ver porque, mira, en la UCAP era mucha gente, en la UNESPO muchísima gente. Estaba otro alumno, Kendrick, comenzó a dar clase como que en una sala que estaba abajo de su edificio, que Ujú, era, antes había sido como un dojo de taekwondo y lo tomó él. ujú. Reader comenzó a dar en la casa de los educadores también. Entonces, era muchísima gente. Y bueno, comenzamos a trabajar en pro al campeonato. El campeonato lo hicimos en el Hotel Intercontinental, en la sala Simón Bolívar. Mm. Un solo tatami en el centro, este, todos sillas alrededor. Conseguimos para que Cuántas personas llegaron de México en esa oportunidad, Sensei? eso fue la selección de México, fue solo la selección de México, Ujú, y trajimos a un Shihan de Japón, el Shihan Makino, Eisei ujú. Makino lo trajimos de Japón también, para Ok, que hiciera exámenes y todo eso. ok. Entonces, el evento tuvo, aparte de que una parte de la orquesta, de una orquesta sinfónica, para tocar los himnos y todo eso, se hizo exhibición de Aikido, se hizo exhibición de karate, de ninjutsu, entre cada uno de los descansos, ¿sabes? Entre los Ujú, combates. ujú. Y afuera había una exposición y venta de material japonés y de anime y cosas así. Mm. Bueno, esa vez ya mis alumnos, siendo cinturones verdes pasando para azul, o verde en ese momento, sí, resulta que ganamos todos los combates, todas las categorías, menos en kata porque era competir contra cinturones negros, pero todos los combates los ganaron mis alumnos, masculino, femenino, todo. Y de ahí, bueno, me acuerdo que ese mismo año, ese fue el 2011, sí, a final del 2011 estaba dando clases yo y llegaron unos brasileros y preguntando unas cosas y eso, yo no entendía nada en portugués y resulta que era el Mr. Lindomar García, practicante o entre maestro de Jiu-Jitsu. Y me dice, no, ¿qué tal? Como que venían a hacer negocio y me decía, bueno, yo voy a estar una semana aquí, si quieres yo vengo y les doy unas clases. Y nosotros, de maravilla, bueno, sí, perfecto, vengan. Y bueno, estuvo 3 días nos estuvo dando clases y me preguntó a mí que si yo había hecho Jiu-Jitsu. Yo le dije que yo nunca había hecho Jiu-Jitsu. Me dice, pero ¿tienes nivel de Jiu-Jitsu? Yo, no, no, yo no tengo. Y me acuerdo que en ese momento me dice, yo, si fuera tú, practicara. Me quedó así esa espinita. Y a los poco tiempo, después vino otro amigo, Sidney Olinto, practicante de judo, que había estado trabajando en el dojo con nosotros. Él era en ese momento marrón de jiu-jitsu. Y otro chico que se llama Dieguiño Magallanes, que es de Gracie Barra, cinturón negro. Y dan una clase también porque venían de turismo y eso. Y Dieguiño viene de sorpresa y me dice, no, Férico, tú tienes nivel de cinturón azul de jiu-jitsu. Y yo, joder, ni me lo esperaba, no lo buscaba. Bueno, deberías dar clase. Entonces quedó como digo, bueno, una variante más para dar en el dojo bien, pero todavía no estaba con el nivel como decir, un cinturón azul no puede estar dando clases, ¿me entiendes? Y seguimos en ese trabajo, dándole. Viene otra vez el maestro Lindomar y volvemos a entrenar con él. Y me dice, pero ¿por qué no vas a Brasil? Te quedas en mi casa.
y fue la primera vez que me fui. Me fui una semana, una tortura porque fue a entrenar todos los días y me acuerdo que el maestro decía, tiene que ser la peor semana de su vida. Fue la segunda, por decirlo, porque las peores fueron en México, pero también fue horrible, horrible, horrible. Ahí, como dicen, me agarraron como un trapito. Y el maestro cuando vuelve a ir a Venezuela me entrega el cinturón morado de manos de él, pero después vuelvo a ir a Brasil, después de ahí iba a cada momento, y me la entrega oficialmente con diploma, certificado y todo, el maestre Pascual Duarte. El maestre Pascual Duarte es séptimo grado, fue compañero de incluso Royce Grace o el sparring de Royce Grace cuando iba para la UFC, y eso, cuando comenzó la UFC, y me entregó el morado. Y así seguimos trabajando, el Nippon Kempo seguía creciendo, pero bueno, la situación país se puso muy difícil. En ese momento, en el 2013, tuvimos que dejar el dojo, Satori, el local, sí, y que también era un centro comercial y todo lo que implicaba de costes y eso. Nos fuimos a compartir en Guarán, que es la Academia de Osvaldo. Estuvimos ahí compartiendo y hacíamos los dos grupos, pero ahí se notaba la diferencia de que la gente estaba buscando ver cómo sobrevivía, ¿sabes? Este, cómo salía, entonces la gente dejaba de practicar, dejaba de hacer cosas para o estudiar o trabajar o ver cómo podían hacer. En ese 2013 yo voy a Francia, a un congreso internacional de Nippon Kempo. Me acuerdo que hago la ponencia por Sudamérica y nos invitan para, en ese momento, un señor que estaba practicando Nippon Kempo, estaba tratando de traerlo aquí a España, y nos invita para España. En ese 2013 da el Shihan, el seminario 2 días, pero no, un día. El otro día el Shihan me dice, Federico, da tú lo que queda del seminario. Lo doy yo y el Shihan viene y le dice a todo el mundo, Federico ya tiene permiso de dar seminarios internacionales, ya tiene el nivel. Entonces yo, joder, bien, en ese momento yo ya era segundo dan. Perfecto. Y aparte lo que fue el viaje a Francia, que fue espectacular porque fue contactar con gente de Italia, ¿sabes? De diferentes lugares y el conocimiento que adquieres y te das cuenta del nivel que tú tienes y lo que puedes aprender. Cuando llego a Venezuela, el maestro Lindomar me dice, vente a Brasil. Me voy a Brasil, sigo entrenando y hay un evento MMA muy grande y hay un alumno que, porque ya en ese momento estaban yendo alumnos brasileños y se quedaban con nosotros allá en Venezuela, donde se quedaban en la casa de nosotros y vivían con nosotros. Me dice, Federico, George ha peleado MMA, nunca ha ganado nada, pero como que tiene potencial. George Marreta le dice. Y yo, ¿por qué no lo entrena en pleno evento? Y me dice, vamos a hacer, yo tengo el contacto para que pelee con Quinton. Quinton era un peleador que tenía 9 veces defendiendo el título y había peleado con gente que había estado en los clasificatorios del UFC, campeones mundiales de Jiu-Jitsu. Y yo digo, mestre, pero ¿cómo hacemos si yo estoy en Venezuela y él está acá? Es que yo lo veo difícil, así no se puede. Me dice, bueno, o te vienes tú o se va él. Y yo digo, bueno, mejor que que él se vaya para allá. Entonces se monta en el ring, porque era vieja escuela, ¿sabes? Tipo ring, como hacían al principio, y Ricky Quinton. Perfecto, bueno, George se fue 3 meses a vivir y entrenar conmigo, entrenábamos mañana, tarde y noche, en la mañana hacíamos físico, en la tarde hacíamos técnico y en la noche hacíamos táctico, y enfocados a lo que íbamos. Este, agarro, nos vamos, me acuerdo que mi hijo cumplía su primer año y la pelea era el día siguiente. Bueno, yo celebré el cumpleaños de mi hijo, me monté en el autobús y me fui. Y llegué ese día cansado para lo de la pelea, pero ya había mandado 2 alumnos para estar con George allá y terminar de finiquitar las cosas de corte de peso y ¿sabes? Esos detalles. Bueno, cuando se va a hacer la pelea, Quinton era una persona que lo conocía todo el mundo. Cuando salió a pelear tenía como 100 chicas atrás, que haciéndole un baile. Yo era un tío que se había montado a pelear antes y todas las peleas las había perdido, ¿sabes? Era como Claro, para lo que llaman una gallina flaca o para engordar el currículum claro. de Ujú. Quinton. Viene y bueno, se monta en la pelea y me acuerdo que estaba Fabricio. Fabricio es un alumno ahorita que está en Perú. Viene y me dice, Sensei, el hielo tal. Y digo, no, no te preocupes que mira, aquí la pelea termina en el primer round.
o George gana en el primero o pierden el primero, porque se entrenó para eso. En 3 meses no se puede hacer mucho, ¿sabes? Claro, claro. Era para ganar, y si cuando pegue la primera mano buena, se va a desarmar y va a seguir pegando. Entonces no vamos a pensar mucho en eso, igualito lo teníamos. Mm. Bueno, la pelea duró 42 segundos. Literalmente George lo destrozó. George me dice que cuando vino y dio el primer golpe, el primer Uchiroken, que es como decir un directo, Ujú. y los ojos de Quinton se movieron para un lado, dijo, bueno, y literalmente dio 3, 4 golpes así, y él otro trataba de golpear y no estaba en la distancia. Ujú. Cuando dio una buena mano y se le movieron las piernas, George se volvió loco y comenzó a pasar golpes, lo que habíamos pensado. Pero bueno, pararon la pelea, Ujú. George ganó, fue, se cayeron todas las apuestas, Mm. y vino después gente a decirme, mira, que te invitamos a que te vengas a vivir aquí a Brasil y eso, y yo, joder, bueno, no me lo esperaba. Claro. Vine y dije, bueno, estuve ahí 2, 3 días, la gente visitando, venían como que a conocer, porque parece, era muy raro que haya ganado George, y bueno, que en ese momento Quinton iba a dar, incluso iba a dar unos seminarios en Venezuela, iba a dar seminarios en Colombia, Chile, y después de esa película, ajá, Ah. nos regresamos a Venezuela Ujú. y con mis alumnos y eso, y seguíamos entrenando. Ya. La situación país en Venezuela estaba cada vez más difícil. Ujú. Después de ahí nos mudamos al dojo de Kendry, y sí, es verdad que cada vez menos gente estaba entrenando. Sabemos que la gente o entrenaba o comía. Mm. Era lo que estaba pasando en ese momento. Sí. Y en ese momento me llega una carta a mi maestro y me llega el certificado de tercer dan, que lo que había hecho en Francia y lo que había hecho en España daba, por ende, el hecho de haber tenido mi tercer dan. No me lo Mm. esperaba ni siquiera. Este, entonces, bueno, pasa eso. Seguimos trabajando, seguimos luchando para que las cosas se den. En los Mm. fines de semana se iban rotando y iban a hacer exhibiciones en Caracas, alumnos míos, y dar clases en Parque del Este, Mm. tratando, ¿sabes?, de empujar. Claro, claro. Y nos mudamos a un alumno, un nuevo alumno, me dice, Sensei, véngase a mi local. Tenía un local en el centro comercial y nos fuimos. Y comenzamos a trabajar ahí. Mm. Pero ya las cosas estaban muy difíciles y tengo la oferta de Brasil y bueno, me voy a Brasil. Mm. ¿Qué es lo que pasa? En Brasil me ofrecen un dojo donde no había muchos alumnos, pero bueno, era dar clases. Yo de Jiu-Jitsu, en ese momento me acuerdo que en diciembre del 2014 me dan mi cinturón marrón de Jiu-Jitsu, que no me parece, ni me lo esperaba, más ni quería. No quería ni siquiera llegar al dojo para que me lo dieran, porque no me sentía con el nivel. Claro. Y me lo dan. Y entonces en 2015, en enero de 2015, me voy a Brasil a vivir. Ujú. Llego, vivo en el dojo, tengo un equipo de Jiu-Jitsu, yo no sé cuánto, de repente, por lo menos venezolanos, tuvieron un equipo de Jiu-Jitsu, y llegué a tener Y 4 en Brasil. alumnos, sí, campeones en su categoría de ese año, ¿sabes? Como Mm. luchadores de ese año, infantiles, porque le daba clase a infantiles y adultos. Daba clase o daba a conocer lo que era el Nippon Kempo, y entrenaba yo. Y viviendo allá, y lo que hacía allá de dinero, bueno, lo mandaba a mi familia. Claro. Me veía que los papeles en ese momento no eran tan fáciles porque no había esa diáspora de venezolanos tan grande. Es más, me iban a visitar mis alumnos y no había casi venezolanos Mm. en ese momento. Y era muy difícil tener los papeles. Entonces yo decía, bueno, pero ¿cómo hago? Yo quiero seguir difundiendo Nippon Kempo Mm. y entrenando. Pero bueno, yo al fin y al cabo tengo la nacionalidad española, y yo digo, bueno, si me están poniendo tantos peros aquí en Brasil, lo que tengo que hacer es irme para España. Mm. Y estuve todo el 2015 viviendo allá en Brasil. El 2016 me regreso a Venezuela. Ujú. Te puedo decir que estoy enamorado de Brasil, la cultura de brasilero con las artes marciales, todo lo que la gente tiene, afición por los brasileros y las MMA y el Jiu-Jitsu, y me di cuenta que los brasileros tienen afición por las cosas japonesas, ¿sabes? Por todo lo Mm. que es la cultura japonesa. Bueno, Bueno, es el segundo país. claro, es el segundo país con más japoneses, ¿no? La colonia Sí, japonesa es exactamente, gigantesca. con más japoneses. A mí me Mm. tocó muchos alumnos que tenían apellidos japoneses y eran medio japoneses. Mm. Entonces, que eso se ve mucho allá. Mm. Y bueno, arreglo los papeles y me vengo para España. En España, como todo, no es fácil, porque así mismo 2017
Yo me voy a un evento en Italia. En ese evento quedé de segundo lugar, me acuerdo. No, Ujú, después, y voy a Canarias, que hay un chico, Jonathan, ujú, que es de Venezuela, ujú, y comenzó a practicar Nippon Kempo gracias al 2000, al seminario que se dio el 2013 allá en Barcelona. Comenzamos a trabajar por el Nippon Kempo. Se hace la primera asociación, pero difícil, porque sabes que cuando uno es Disculpa, inmigrante tiene que trabajar de todo. claro, ya existía el Sí, Nippon Kempo, ya había llegado a España o fue con tu llegada que sí, se no, empezó. había llegado, pero era como lo que llaman aquí un grupo de estudio, un grupo de 5 o 6 personas nada más. Ya, No ya. había, Sí, no estaban no había, federados, no había no, no, una no había estructura. nada de eso. Ya. No. Y entonces ni siquiera se conocía como grupo fuera. Ujú, Entonces, ¿qué es lo que pasa? Me pongo a trabajar y comienzo a dar clases que sé, en un cole, en un grupo, tal. 2018 vuelvo a viajar para Italia. Volvimos a compartir, a entrenar. Los italianos tienen un nivel increíble, de paso son conmigo excelentes. ujú, Y en ese momento está la oferta de ser parte de la federación, directamente de la federación japonesa. ujú, Entonces, ya no es tener pues ya mi maestro me lo ha dicho, que hay muchos cambios, lo mejor es que tú vayas abriendo, ¿sabes? ujú, Camino. Voy y digo, bueno, ellos mandan como que una carta, yo tengo que mandar una carta para pedir la salida de manos de mi maestro, me es aceptada y dura un tiempo para que los japoneses me digan que sí para trabajar con ellos. En el 2019 me voy a Francia, vuelvo a entrenar, esa vez estaban los ucranianos, el Chihan Ali de Francia, y ellos ven mi nivel y mandan como que otra carta a Japón para que sí, para que pueda trabajar con la federación. Son muy cerrados en Japón en ese estilo. sí. Ujú, Y desde ese momento ya sí trabajamos directamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo me digo, pero yo quiero tener un guía. Entonces, me dicen desde México que trabajé con el Shihan Takeshi. Perfecto, pues Shihan Takeshi es como que una mezcla entre el Shihan Hayashi, que era muy técnico, y el Shihan Sakakura, que era muy de pelea. Él es el intermedio, fue militar en Japón. ujú, Entonces, trabajo con él. Le digo, Shihan, yo ya que estoy en Europa, yo quiero que mis alumnos de Sudamérica se queden con usted. Y me dice, no, tus ujú, alumnos son tuyos. Yo puedo guiarlos y eso, pero son tus alumnos. ¿Entiendes? Tú eres ujú, el lazo entre... Entonces, bueno, perfecto. Eso es lo que se decidió. Y comenzamos a trabajar. Ahorita en estos momentos ujú, tenemos dojo en Madrid, tenemos dojo en Castilla-La Mancha, abajo de Guadalajara, esos dos los tengo yo. ujú, Tenemos dojo en Ciudad Real, tenemos dojo en Málaga y en Terraza, cerca de Barcelona. Cuando no pudimos hacerlo de la entrevista antes era porque fuimos a dar un gashoku, pues nosotros le pusimos Taikai porque en futuro queremos que sea un campeonato, ujú, Maestro Sawayama, nombre del fundador, en Barcelona. ujú, Y se hizo el sábado en la mañana, el sábado en la tarde se hizo como que un entrenamiento solo privado y los exámenes, ujú, y el domingo hice una clase especial con los que están incursionando para ser instructores de Nippon Kempo, ujú, que tienen que hacer un año de cinturón negro ya de un estilo, tener eso se fue programar por parte de la federación, porque eso ahora que otro detalle que voy a contar, ujú, se hizo el entrenamiento y nos regresamos. Y el sábado siguiente tuve una clase especial con todos los alumnos de Madrid, que muchos son practicantes de kickboxing o peleadores de kickboxing, de MMA y eso, y hacen Nippon Kempo. ya, Nosotros logramos aquí en España crear el departamento de Nippon Kempo dentro de la Federación Española de Jiu-Jitsu, Deportes Asociados, de FEJIDA, ujú, que tienen Aikido, tienen Nihon Taijutsu, tienen Judo, ¿sabes? Tienen esa y hicimos el departamento. Entonces es un plus porque todo el mundo que quiera practicar va a estar federado. claro, Y eso está bien. Ellos sí me exigieron a nivel de difusión, cosas de diferentes países, que tengo que hacer un programa de instructores. Entonces, el programa de instructores que te dice ser cinturón negro de un arte marcial, sabes, que sea reconocida, por supuesto, claro, conocer 2 de las 3 distancias, lo que es cuerpo a cuerpo, separado y en el suelo, ujú, y es un curso de un año donde se hace cada 2 meses cada Q ujú, y se va pasando. Y después se hace un examen presencial. Lo pasa o no lo pasa, ya es cuestión de cada quien claro. que lo vaya a hacer. Y bueno, estamos en eso. Ya para el año que viene
porque ya este año, entre comillas, entre las fiestas y todo Claro, eso, lo que ya. estamos es organizando, sí, el año que viene tenemos 2 o 3 eventos acá, tenemos un campeonato en César, Italia, estamos viéndolo, sí, si quiere vemos lo de los eventos del año que viene, ahora un poquito más adelante, pero quería hacerle una pregunta. vale, dime. Después que hizo judo, hizo karate, ¿por qué se quedó en Nippon Kempo? Vale, mira, eso es bastante interesante. Te voy a Ujú, explicar porque mi trabajo, mi acción de vida es difundir el Nippon Kempo. El Nippon ujú, Kempo fue creado por Masaru Moneyome Sawayama. ujú, Él, en 1926, él entrenaba judo, entrenaba jujutsu, lo que llamaban jujutsu, o en esa época el judo le llamaban Kano-ryu o Kodokan Jujutsu, pero ujú, también hacía Kito-ryu, hacía otras cosas. ujú, Hay que hablar que también es el momento de apertura de Japón y, perdón, en ese momento estaba llegando en 1926 a Osaka, porque son Osaka, el karate, ujú, pero no el karate que conocemos aquí o que conocemos ahora, ujú, sino el karate de Okinawa, que se escribía incluso diferente y no se le decía karate do. ujú, Él comienza a conocerlo, pero él también era una persona que quería aprender y conocer mucho. Él, todo lo que probaba en judo, lo probaba en la calle. Hay un libro muy interesante sobre los grandes peleadores de Japón ujú, y hablan sobre el maestro Sawayama. Maestro Sawayama medía 1,65 y pesaba 80 kilos, pero él era ¿cómo decir? Un friki, un enviciado con el trabajo físico, de todo lo que era musculación, pesas y cosas así. ok, Tenía muy en mente que son muy de los japoneses, de ser más fuerte, ser el más fuerte. Y que eso también no se sabe, pero el maestro o sensei Morihei Ueshiba también mm, tenía un tamaño muy pequeño y era extremadamente fuerte. La gente lo ve como la foto de cuando ya era viejo, pero cuando joven era un sí, toro. sí, sí, Eso la gente no lo sabe, no tiene ni idea. mm, Entonces, él comienza a indagar y probar. Pero decía que el jujutsu antes o el judo, si vas al suelo en la calle ya cambian las cosas, porque también estaba el boom de los yakuza y los yakuza no van solos en la mm, calle, eran 2 o 3. Y ok, entonces primero monta un grupo en la Universidad de Kansai, ujú, pero entrenaba lo que era la Coca-Kai. La Coca-Kai, antes de verse destruido en la Segunda Guerra Mundial, era como decir la Kodokan, pero de Osaka. ok, Y su mejor amigo era su sensei de judo, maestro Takamaro Kuroyama. ujú, Maestro Sawayama a los 19 años ya era quinto dan de judo. Es decir, que tenía cualidades para eso. algo, Y comenzó a probar, sí, con el maestro Mabuni karate, mm, pero él decía que si no había contacto, entonces cómo era la realidad, ¿sabes? Esa como que esa pelea entre una visión y otra. ujú, ujú, Conoce, en una pelea callejera, conoce a un alumno del maestro Choki Motobu. Tiene una entrevista con el maestro Choki Motobu, él le presenta sus incógnitas y el maestro Motobu le dijo que no se preocupara, que iba por buen camino, que siguiera así. Y entrenó una que otra vez con el maestro Motobu y dicen también que entrenó con el maestro Miyagi de Goju-Ryu. mm, ¿Qué es lo que pasa? Él seguía experimentando y conociendo. Estudió boxeo inglés, en lo que se llama como boxeo inglés, y lucha o wrestling, lo que ahora conoce el wrestling de ahora, ujú, olímpico, en esa época era lo que llaman catch can, si no me equivoco, que era también valían las llaves y todo eso, más su ujú, visión de judo. Va para Manchuria, para la Segunda Guerra Mundial, pero antes de eso le da el nombre de Dai Nippon Kempo, porque en esa época todo para Japón, todo lo que era temis y cosas así, estaba, como decir, está el boxeo inglés, está el boxeo chino, eso, entonces el Kempo, nosotros tenemos que tener nuestro propio boxeo, ¿sabes? ok, Muy nacionalista. ok, En esa época era normal. Por eso se pone Dai Nippon Kempo, el boxeo del Gran Japón, se decía, o la mm, Asociación del Boxeo del Gran Japón. ok, Vaya y allá conoce a Sawai Sensei. Sawai Sensei era muy amigo también de Oyama, de Masutatsu Oyama, fundador de Kyokushin. La gente no sabe, pero Kyokushin tiene una gran influencia de un sistema que se llama Taiki Ken. Taiki Ken viene del Ji Quan chino. Es un sistema de reacción y habla mucho sobre los movimientos, cómo se mueven los movimientos de la energía o de los movimientos del universo. ujú, ¿Sabes? El ujú, positivo y el negativo
o chocan o se separan al mismo ritmo, diferente ritmo, todo eso. Maestro Sawayama entrena con él y cuando llega de China, el Nippon Kempo termina siendo un sistema mucho más fluido y más versátil. Mm, El plus del Nippon Kempo, ¿qué es? O como se dice, lo que a mí me llamó la atención. ok, Primero que tienes un equipo protector, un Bogu, que es un legado de los samuráis. ok. Tiene su respeto, tiene todo eso. ¿Tiene katas? Sí. Pero los katas se trabajan, no es que tú dices tienes un kata y tienes un bunkai. Bunkai. La palabra Mm, bunkai no existe en el Nippon Kempo. ok, Los katas son de uno o con dos personas, pero es a combate o contra tres personas. Los katas comienzan con Hakugeki no Kata, que fue el kata creado por el maestro Sawayama, que son los movimientos donde se dividen de 6 en 6. mm, Primero Suki, o golpes directos, golpes circulares, golpes ascendentes y descendentes, después vas con las patadas y después defender y golpear con la misma mano. Entonces tiene esa progresión. mm, Y entonces se dice que ese es como comenzó el universo. El universo comenzó primero con una acción. Y después comienzan los katas de Chi, Sui, Ka, Fuku, que son los elementos, de negro en adelante. ujú, Shigeki, que es el ataque de la tierra, o Chisei, que son el contra de las llaves y proyecciones de ese mismo kata. Entonces, primero muy lineal, muy estable, después más fluido como el agua, después más explosivo como el viento. Entonces te da una esa evolución y también esa parte esotérica, porque el maestro Sawayama, como muchos de sus alumnos, venían del budismo Shingon, budismo esotérico japonés. Entonces tiene ese trabajo. eh, Nippon Kempo, los campeonatos no se hacen con peso, es sin ok, peso. ok. Entonces, claro, cuando tú te especializas a hacer combate al mismo peso, hay técnicas, te vas especializando y hay cosas que te van a salir bien, pero Mm, después te toca alguien 20 kilos mayor y mm, no te va a funcionar. Y vale, por ejemplo, me lanzan un Maigeri, los que no saben una patada frontal, ujú, ¿verdad? Un Agegeri, yo la cojo con las manos y yo puedo lanzar un Agegeri marcando a los genitales, ¿entiendes? Del oponente. Eso se considera un punto. mm, Está en el suelo, yo puedo golpear a los genitales como puedo golpear en la cabeza, vale cansexus, vale en llave. Entonces, si te das cuenta, él decía lo más real posible, pero también se dio cuenta que si no había una parte deportiva, era difícil la difusión. Entonces, trató de hacer un reglamento ujú, que pudiera tener un equilibrio entre uno y el otro. Y ahorita Nippon Kempo se practica por lo menos en 100 universidades de Japón, lo utiliza las fuerzas de autodefensa o secretaría no, autodefensa, que son la Fuerza Aérea, la Naval, todo eso, ujú, coles, secundarias, todo eso. Entonces, es muchísima gente que lo practica. ¿Y por qué me quedé? Porque yo veo que es un estilo completo, que es una buena base ujú, para poder hacer otras cosas. Nippon Kempo tiene campeones mundiales de boxeo, campeones mundiales de Muay Thai, de kickboxing, selecciones olímpicas de wrestling, de judo. Ahorita han salido campeones mundiales de MMA, de ligas como la Rishin, otra mm, la World MMA, no me acuerdo de MMA, de Shoto. Entonces yo digo, es una buena base mm, para comenzar a hacer otra cosa. Y tiene su parte filosófica. A mí me gusta porque da una esencia, no te convierte simplemente en un peleador, como decir, en un pitbull, sino que te puede dar una buena base como, como persona. Hay políticos, escritores también que vienen del Nippon Kempo. Y bueno, es el amor, como no hay arte marcial mala, mi maestro me decía, sino el que más la ame y el que más la entrene. Y mm, es la verdad. ujú, Pero yo tengo que hablar de mi experiencia de vida. Y a mí me ha funcionado y me ha abierto las puertas en muchas cosas. Ve que yo doy MMA y he entrenado peleadores de MMA y mi base ha sido netamente el Nippon Kempo y el Jiu-Jitsu, más nada. mm, Entonces, también le he dado clase a policía, es verdad, ujú, y me ha servido. Entonces, como que te da esa variante y esa versatilidad. ¿Tiene trabajo con armas? Sí, el trabajo con armas de Nippon Kempo es para mejorar el trabajo a mano desnuda, mm, ¿sabes? No es como que la finalidad es el arma, sino el trabajo a mano desnuda. perfecto. Entonces, ¿qué te puedo decir? Es un arte marcial poco conocido, muchos amigos me dicen que es como un diamante en bruto, este, y es la pasión de vida de muchas personas, es la pasión de vida mía y yo, como yo digo, el Nippon Kempo para mí es 24/7. Sí. Así de sencillo. Y luchando aquí para que se difunda. Claro. Sensei, otra pregunta que escuchándolo hablar, me parece que si bien es un deporte, un arte marcial que busca la deportividad y todo esto, está también, tiene su parte tradicional y
no sé, cómo conviven esas dos cosas. No sé si nos puede relatar, por ejemplo, la parte más tradicional del arte y la parte más competitiva o más deportiva. Bueno, mira, la parte deportiva está porque cuando la gente es joven, la gente tiene ese fuego, ¿sabes? Ujú. Ese ímpetu. Sí, sí. Y pasando los años va a llegar un momento donde no te puedes estar pegando. Mm, Tiene la parte deportiva, pero al fin y al cabo para pasar tienes tus catas, tienes eso, tienes que también tener conocimiento histórico, filosófico. Las clases no son que tú llegas y te pones las vendas y te pones, no, ahí haces tu saludo, tienes tu uniforme, que es un judogi ujú, de los 1900, porque incluso el eri, la solapa es de la misma costura de grano de arroz, ujú, ujú, ¿sabes? Como se hacía hace en esa época. Y hay uno que sí es cerrado, que se utiliza para la parte de competición. Tiene sus grados, tiene su doyokun, el hecho de repetir muchas veces la técnica, el hecho de tener en el dojo, en la fudakake, del el compañero más avanzado, mm, de que tú veas una evolución de grado a grado, de que comienzo primero con estos 6 movimientos son directos, después aprendo con movimientos circulares. Tengo dos nages, que son estos dos nages para pasar este cinturón. Ya después del cinturón negro comienzas a trabajar los movimientos con una visión, porque el Suki es el mismo Suki siempre, mm, tenemos dos manos y dos piernas, pero es darle la intencionalidad de moverte como si fueras una montaña, tener estabilidad. mm, Después moverte como si te movieras como el agua, es el mismo Suki pero más fluido, y eso no lo vas a ver de repente en un trabajo de competición, es diferente. Un trabajo de competición te dicen, apréndete estas tres técnicas en contra, tres técnicas de ataque y a darle, mm, ¿sabes? Y a marcar. Aquí no, aparte que como tienes un equipo protector, te acostumbras a recibir y a pegar golpes, que te digo que los golpes se sienten, te pueden noquear, como mm. también he visto que se fisuran costillas o fracturan costillas, a un alumno le sacaron los dientes, incluso con el equipo protector, Oh, pero cuando a ti te quitas, también se hace combate sin el equipo protector. Cuando tú haces eso, es como si fuera un sacón que se está moviendo. Tú aprendes a pegar muy fuerte y a recibir. claro. Se está moviendo con un peso mayor. Cuando te mueves sin ese peso, te mueve muchísimo mejor. Tanto así que los militares en Japón entrenan mucho con el equipo protector y hacen muchísimo combate, mucho combate. Claro, después tienen su parte de no competencia, ¿sabes? De que te lanzan un tsuki o te lanzan que te atacan con un cuchillo, todo el trabajo de repente lo puede ser un kotegaeshi, un kote hineri, todo ese trabajo ya más real. Pero todo depende en base a qué es lo que tú quieres. Tú vas a tener un trabajo para la policía, un trabajo para los militares, que es diferente, porque en Venezuela se llama uso progresivo y diferenciado de la fuerza. También trabajé un poco en ese, de crear un poquitico lo que era ese proyecto. Ujú, Un militar no va a como agarrar a un delincuente y llevarlo al suelo de forma pacífica, ¿sabes? O claro. inofensiva. Mm, Un militar va a otra cosa, mm, un deportista va a otra cosa. Y tienes ese abanico de posibilidades. Tú no puedes a un niño de pequeñito decirle, bueno, vas a agarrar este cuchillo y eso no. Tienes que ir llevándolo. Entonces, tienes como ese abanico de posibilidades, pero no puedes. Si tú vas al deporte, no es que te vas a ir netamente al deporte y olvidar la parte tradicional. Por eso es que en los exámenes y los entrenamientos tiene que haber esa coherencia, ¿me ya, entiendes? sí. Si no, ya se pierde lo que es la esencia del Nippon Kempo. Como se dice, tenemos que ser buenos en todo, pero no especialistas en algo. No puedo ser especialista en Katame Wasa o Neguasa, Ujú, o en Tachi Wasa o en Kumiuchi, que es cuerpo a cuerpo. No mm, puedo ser especialista porque se convierte en otra parte de lo que es el camino del arte marcial o la pelea débil, se mm, pone débil, ¿entiendes? sí. Y una de las cosas que se dice en Nippon Kempo, el combate sin contacto pleno es como hacer como que tú agarras a dos leones, le quites los colmillos y los pongas a pelear, ¿me Mm, entiendes? mm, Entonces tiene que haber eso de hacer combate. Nippon Kempo se hace combate o todos los viernes, y dependiendo de cómo sea, puedes hacerlo todos los días. Haces mm, trabajo de suelo, puedes hacer combate de 1 contra 2 también, porque los katas después te lo haces tú solo, lo haces con un compañero, tienes los atemis, tienes el contra los atemis, los nages y los kansetsus, el contra los kansetsus, lo haces contra 2 o contra 3. mm. ¿Entiendes? Entonces, si te das cuenta, eso no es para competencia, yo soy ya es más tradicional, más de budo. Sensei, lo atajo ahí y le pregunto, ¿cómo es una clase, por ejemplo, típica o el modelo de la clase de Nippon Kempo? Bueno,
Te voy a explicar. ¿Cuánto dura? Vamos a suponer que ¿Cuánto dura una clase promedio en Nippon Kempo? para niños 1 hora. Una hora. Adultos, sí, a adolescentes debería ser 1 hora y media y adultos 2 horas. Ya, perfecto. Entonces, Y vamos a hablar de cuál es que la si entrenaras, estructura, cuál es la sí, estructura de la clase para un adulto? vamos a pensar que se entrena lunes, miércoles y viernes. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Todo dependiendo de lo que tú quieras hacer. Vamos a suponer, el lunes se hace Quijón. Puede Ujú, ser Quijón de Nage Guasa, Quijón de suelo de Ne Guasa o Katame Guasa, o Tachi Guasa, separado. Vamos a suponer, se hace el Quijón al aire, ujú, ¿verdad? Se hace el Jumbitaiso, el calentamiento, se hace el Quijón. Después ese Quijón se tiene que hacer golpeando ujú, con tus compañeros poniendo una manopla o los guantes, tienes que hacerlo golpeando, porque no es solo golpear al aire, tienes que golpear a algo. ujú, Después de ahí, claro, y tienes la programación de la semana. Yo hago el Quijón, por ejemplo, de un golpe adelante, golpe atrás, es un Mai Kensuki, Shiro Kensuki, ujú, Hisageri, ¿verdad? Y un Nage. Y hago todo ese Quijón en base a eso, primero al aire y después con un compañero. Y hacer repetición, repetición, repetición. ujú. Y siempre se hace trabajo físico en el medio, como que los descansos son es más bien trabajo físico. Después de eso, el miércoles, tú haces las combinaciones en base a ese Quijón, que también puede haber sido el lunes el Quijón de un kata, porque el kata como son combinaciones, se hace esas combinaciones el miércoles. Ok. ¿Entiendes? Ya con tu compañero atacando, entonces siempre se hace, tiene que haber una continuidad. Si yo te ataco con mano adelante, mano atrás y te pateo, él tiene que hacer el contra de eso. Entonces se hace siempre y yo el contra de eso, un Ujú, encadenamiento. ujú, Y hasta el suelo y el contra del suelo. Y el viernes lo que se hace es un poquitico de sombra, ya se llama Sorangeki, ujú, y después se hace combate. ¿Entiendes? Y mientras está haciendo combate, están los compañeros cuidando y el sensei está viendo los detalles, está apuntando. Por ejemplo, te veo a ti y digo, cuando baja la guardia, cuando lanza esta mano baja la guardia, cuando lo atacan hace esto, cuando fallan esto. ok, Y entonces el sábado se hace un entrenamiento especial ok, y yo te agarro y ya es personalizado. Vengo y te digo, mira, tú no estás peleando con los codos muy abiertos, te voy a dar y vas a trabajar con esto. Algo que se llama kotebo, que es el kotebo viene del tambor del taiko, que es ujú, como un hambo, no, es pequeñito, como el hambo no, me acuerdo un kotebo, no sé cómo llamarlo, es ajá, pequeñito como un tambor como el palo, el tambor del taiko. ok, Y eso tiene movimientos de golpeo y de defensa para corregir. De repente, si te estás equivocándote en los desplazamientos, te pongo con un yo o con un bo y manteniendo el kamae a desplazarte. De repente con una piedra circular, que puede ser una kettlebell, todo lo que son los trabajos de cabeceo y eso, pero mm, ya es específico hacia cada uno, mm, ¿entiendes? Si de repente te veo disperso, por ejemplo, hay algo que se llama, todo el mundo lo conoce como Musen Shugyo, creo que ujú, es algo así. ujú, Nosotros lo llamamos Bushi Shugyo. Cuando tú ves a alguien que está disperso, por ejemplo, tú vienes y te graduaste o eres cinturón marrón o eres cinturón negro, el sensei te manda, mira, no te concentras, ve a estudiar Shodo. Si tienes deficiencias en hacer parte de atemi y de golpeo, entrena boxeo, pero siempre manteniendo la raíz, porque conociendo a las otras personas, es ujú, como que dice el ser humano, cuando tú no te gusta alguien, algo de alguien, es como que el espejo tuyo, de mm, lo que no te gusta de ti. ujú, Entonces se hace también en la práctica de las artes marciales, te mandan a hacer bonsai, te mandan a trabajar con carpintería, a entrenar judo, eso lo hacemos mucho para complementar, para que la mesa vaya subiendo, tú vas creando o vas creando una mesa y cada pata de la mesa vaya subiendo igual para que lo que tenemos adentro, que es lo más preciado, mm, no se caiga, ¿sabes? No ruede por la mesa. qué Entonces, interesante. básicamente eso es lo que se hace. Sí, y los niños es igual. Mm, Los niños, lo que pasa es que los niños tienen, solo se pelea con el peto, mientras más pequeñitos no se tocan la cara, mm, mientras son más grandecitos tienen como una caretita, pero no se pegan a contacto pleno. Y ujú, los niños comienzan primero con los atemis, no tienen los nagues, no derriban. ok, Después van teniendo, todo es muy, muy progresivo. Es un programa muy, muy progresivo, pero también plástico, porque hay que entender que Kempo, el kanji de Po, podría decirse que lo mismo quedó, pero tiene al lado es camino al fin, pero uno es camino fluido, Po es camino fluido, mm, fluido, ojo, se puede decir. Tiene 3 rayitas que significa agua, es decir, no es lineal como el Do. Al mm, fin el agua de la montaña va a llegar al mar, pero no llega en línea recta. Busca su forma de adaptarse. Entonces,
En el Nippon Kempo tú puedes separarte un poco de la línea, de la raíz y te puedes volver y eso, que me ha pasado, por ejemplo, con alumnos ahora aquí que vienen de Nihon Taijutsu o de Aikido, Mm, que es más, ¿sabes? Este es el programa y ellos tienen sus alumnos y no querían saltarle el programa. No, 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 no. Tú puedes hacer de que se mueva un poquitico más para un lado y para el otro, ¿sabes? Pero llevándolo y adaptándolo para que sea su mejor personal, mm. ¿entiendes? Sea técnico o como persona. Yo tengo alumnos que he mandado a hacer shodo, tengo alumnos que he mandado a hacer bonsai, como alumnos que he mandado a que hagan judo, porque Mm, tienen deficiencias en esas cosas, ¿entiendes? mm. Sensei, cu- ¿cómo es la experiencia de entrenar a un peleador profesional? O sea, Es, en el sentido de ese entrenamiento es muy distinto al que se le da a una persona que entrena lunes, miércoles y viernes, ¿no? sí, sí es distinto, porque recuérdate que un peleador profesional tiene que entrenar prácticamente todos los días, Ujú, descansa el fin de semana y tienes que ir viendo la mejora. Un peleador profesional tiene tiempo, vas a pelear con, por decir, con Manolo. Tú puedes estudiar a Manolo, ver las deficiencias ujú, y en base a las deficiencias que tiene Manolo, tú trabajar, pero también tienes que entender que Manolo también te está estudiando y tú tienes que evolucionar como peleador. ujú, Entonces hay que ir trabajando y viendo los detalles. Mira, que si estás bajando la mano aquí, eso te lo puede ver Manolo y te va a atacar por acá. Manolo es fuerte con esto, tenemos que trabajar con esto y ir trabajando y potencializar todas sus cosas. Es más ujú, dedicado, si es verdad, porque son todos los días, tienes que hablar con el entrenador, el preparador físico, tienes que hablar con un psicólogo, cómo se siente, tienes que, de repente, el nutricionista, y muchas veces los peleadores es normal, los peleadores tienen sus bajas de ánimo, se decaen, se asustan, ujú, no se sienten seguros, y para eso tiene que acobijarlo el grupo de entrenadores, el grupo el equipo que lo entrena, pero ujú, a mí me gusta más que cuando yo entreno, o los que han sido peleadores conmigo, ujú, que no se sientan que están en un equipo, sino en una familia. Entonces ya no es un grupito, sino ya es todo el dojo lo arropa, y ujú, siempre ha sido así, ¿entiendes? ujú, Y termina entrenando toda la semana y se mezcla con uno, con el otro y vamos trabajando. Por ejemplo, en el dojo, como trabajamos aquí, los de Nippon Kempo entrenan lunes, miércoles y viernes. ujú, Y esa gente hace Nippon Kempo. Los que hacen Jiu-Jitsu entrenan martes, jueves y viernes. El viernes en Jiu-Jitsu y Nippon Kempo, aquí es como decir open mat o tatami abierto. Cada quien está entrenando y van haciendo, y yo estoy observando. ujú, Y hay un plan, como decir, eso a nivel como decir, de negocio en el dojo, ujú, que se llama el plan MMA. Es la persona que va toda la semana. Entonces entrena Nippon Kempo y Jiu-Jitsu. Y en esos normalmente que están ahí, ujú, son los que hacen MMA. Y yo voy viendo y son los como van, mira, tienes la pelea más cerca, me tengo que dedicar un poquito más con ellos, a ir mejorando aquí, mejorando acá. No, tú solo me vas a trabajar esto por estas cosas, mientras los otros se dedican de repente a hacer un poquitico, me trabajan o esta parte del kata, que tiene este golpe, agarro, defiendo, derribo, tú no, tú me vas a trabajar esto, porque no es solo MMA, también tengo peleadores que me hacen K1, que me compiten en otras cosas. Entonces, tengo que estar trabajando, pero que ellos se sientan parte de un todo, porque al fin y al cabo el ser humano siempre quiere ser parte de un grupo. ujú, Somos manada, ujú, ¿entiendes? Es así, somos parte de algo. Entonces no es lo mismo que tú tengas 5 personas que te estén apoyando a que tengas un dojo completo que te esté apoyando hasta los niños y todo el mundo. Y en mi experiencia ha sido mucho mejor el resultado de esa forma. Sensei, se me quedó una pregunta por fuera y no quisiera dejarla pasar. Sé que estamos pasado el Dime, tiempo, pero me gustaría... dime. ¿Qué diferencia hay entre enseñar en Latinoamérica y enseñar en Europa? Mira, lo que pasa, aquí tengo un alumno, Ujú, Johan, cinturón negro, y él le dice a los alumnos de acá que yo aquí soy más suavecito, que en Venezuela no era así. ujú, En Venezuela las clases se desmayaban, los sacábamos, cuando se despertaban los tirábamos otra vez dentro del tatami. Vuelve a vomitar, te viene. Aquí no puedes hacer eso, ¿sabes? ya, Aquí yo creo que podría ser cuando ya tienes un grupo exclusivo de gente ujú, que lo ve como forma de vida y como budo. ujú, Allá no, allá los trataba y sabías que ibas a generar gente fuerte, pero aquí se ve más como, aquí como en Estados Unidos, como hay gente que le apasiona, pero no tiene la forma de vida que tenemos nosotros, ujú, ¿me entiendes? Allá es más duro. Y entonces se ve más como un negocio.
Mm, de enseñarle, si es un negocio, entonces yo trato es como de tener ese equilibrio, de que la gente vaya evolucionando, pero no puedo estar agarrando y arrastrando un tío que se acaba de desmayar adentro del tatami para que siga. mm, ¿Me entiendes? mm, Entonces sí, pero sí puedo decir que hay ahorita un boom muy grande de las artes marciales. Siempre lo ha habido en España, pero ahorita hay como un auge y grande, grande, grande. Gracias a las MMA hay más boxeo, irónico, que la gente decía que el boxeo iba a morir. mm, Y hay un auge más grande también por las artes marciales. mm, No tanto como en Francia y en otros países, sí es verdad. Los ujú, franceses y los italianos van más a las artes marciales como tal, al budo. ok, Aquí no se van tanto a... Sí se van, pero como lo que te quiero decir es que la gente va más al boxeo, al kickboxing, al muay thai, cosas así, y menos formalidad. mm, Allá hay más formalidad en esas cosas, pero también hay muchísima, muchísima gente acá. mm. Pero el fuego o la sangre que tienen en Latinoamérica, yo digo que ya no es ni siquiera la sangre, sino lo que tomamos allá es otra cosa. Sensei, si alguien quisiera entrenar con usted, ¿cómo se podría poner en contacto? Mira, lo mejor que puede hacer es o ponerse en contacto en el Instagram de Nippon Kempo Spain, Ujú, lo busca así, el mío que es Federico Alba Oficial, y también podría ser la de Nippon Kempo Venezuela o Nippon Kempo Chile, porque en Chile tengo varios cinturones negros que se fueron emigrantes de Venezuela. claro. Y si no, bueno, también que te contacten a ti y tú me avisas. Seguro. Esa es la opción. Sensei, próximos eventos, ya el año está terminando, pero lo interrumpí anteriormente y me estaba contando que Sí, próximamente tenían unos eventos, no sé si quisiera hablar de ello. sí. Mira, a nivel de Nippon Kempo tenemos campeonato en Italia, en Francia y está el evento de Japón, el más grande. Eso a nivel de Nippon Kempo. Ujú, A nivel de Jiu-Jitsu, yo tengo el compromiso, porque ya me lo han pedido, porque ya son 8 años en cinturón marrón, el maestre Rodrigo Cavaca, porque yo soy parte del equipo Zenit, ujú, de irme a Santos, Brasil, o irme a Las Vegas, Estados Unidos, donde está el maestre Robert Drysdale, que es el otro director de Zenit, ujú, para recibir el cinturón negro. Yo ya se los dije muy consciente de ello. Primero que vean mi nivel y después decidan claro. si merezco el cinturón negro, no que me estén dando las cosas. Y a nivel de MMA, el fin de semana pasado un alumno mío de Portugal ganó su pelea, vamos a ver qué resulta, estamos viendo de ver qué podemos conseguir con la gente de Brasil. Ujú, Y aquí tengo otro alumno que va a pelear en kickboxing, aquí le llaman K1. ujú, Y bueno, lo más importante es hacer crecer el Nippon Kempo acá. Estamos así en todo ese proceso. También quiero ir a México yo, ujú, por supuesto, para estar en contacto con todos mis amigos, con el Shihan Takeshi, ¿sabes? Aunque ujú. me lo voy a conseguir aquí en Italia seguramente, pero la experiencia de estar con él en el dojo. Entonces, es muchísimo trabajo y falta tiempo del día para hacer las cosas. Me consta. Pero lo importante es, sí, lo importante es sembrar la semilla, ¿sabes? Claro, claro que sí. Aquí esto se hace, lo hago yo, como lo está haciendo todo el mundo, no para disfrutar de los beneficios del Nippon Kempo nosotros, Mm, sino la generación que viene, sino 2 generaciones a futuro, de que sea conocido, mm, ¿me entiendes? Entonces ese es el proyecto. Nosotros vamos poco a poco, ya tenemos esos eventos, yo tengo que ir a dar seminario en Barcelona, seminario en Málaga y los eventos afuera de España, porque ¿Y somos tiene, un tiene equipo, un fecha, grupito muy... tiene fecha de esos Mira, eventos, el de Sensei? Italia está en mayo. El de Francia todavía no nos lo han confirmado. Ya, Japón es en septiembre. ya, Y entre el medio de eso también está lo del viaje o a Estados Unidos o a Brasil. ya. Entonces, a ver cómo Agenda hacemos. complicada. Sí, sí, sí es complicada, pero bueno, vamos poco a poco. Ahorita la meta es ya tener una infraestructura propia de Home Budoyo para nosotros. Eso es lo que queremos para el año que viene, lo más pronto posible. Y llevaría el mismo nombre que lleva en Venezuela, que es el de Satori Dojo, que ese es el nombre con el que iniciamos y seguiremos. Hay un Satori Dojo en Venezuela que lo lleva un alumno Ujú, y bueno, vamos a tener el de acá de España. perfecto. Bueno, Sensei, muy agradecido Bueno, por haber no, atendido nuestra agradecido a ti, de llamada verdad. y de verdad lo vamos a volver a llamar porque esa curiosidad por las artes marciales lo ha convertido en un referente súper importante para nosotros. No, es más bien,
Puedo ayudarte a que contactes con bastante gente del mundo de las artes marciales. Eso sería bueno porque hay gente muy, muy buena que sabe muchísimo. Y agradecido porque esto lo que puede hacer es de repente dar un empujoncito aquí, como un empuje en Chile o en Venezuela, que está un grupito de gente que sigue luchando por el legado que se ha hecho allá. En Brasil hay gente, en Colombia, en Perú, pero sabes, hay que darle ese empujón y yo creo que esa labor que estás haciendo tú es lo que, sabes, que vean de que sí es posible, que sí se puede. Conversamos con el sensei Federico Alba, él es tercer dan de Nippon Kempo y lo tuvimos aquí en Bushido. La próxima semana, otro artista marcial, otra entrevista, otra charla amena acerca de las artes marciales. Muchas gracias por escucharnos y será hasta la próxima.